La carta a los Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 27. Primero vamos a leer esa escritura y luego les voy a decir por qué es que vamos a estar tocando esta escritura. Ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, hermanas, aparentemente este es un versículo, vamos a decir, muy sencillo, pero de sencillo no tiene nada, tiene una profundidad espiritual maravillosa, es de una importancia grandísima, es necesario que podamos entenderlo por revelación del Espíritu Santo y les voy a decir por qué. Cuando yo comenzaba en las cosas de Dios, a mí me enseñaron que aquí en Gálatas capítulo 3 versículo 27, el apóstol Pablo hablaba acerca del bautismo en agua y que cuando uno era bautizado en agua, entonces era revestido espiritualmente de Cristo. Si ustedes se fijan, hay algunas palabras que es importante entenderlas, porque aquí habla acerca de revestirse, o sea, de ataviarse, de ponerse algo, ¿verdad? En este caso, pues hablamos de una persona que ha creído en Cristo. Al creer en Cristo, la indumentaria o el traje que traíamos, que era un traje vamos a decir tradicional, que era un traje, hablando espiritualmente, era un traje de la tradición o del mundo, pero ahora al creer en Cristo nacemos de nuevo y ahora necesitamos ataviarnos o vestirnos. Y esto lo vamos a encontrar en algunas ocasiones en las mismas cartas del apóstol Pablo, donde hace referencia a desvestirse o a quitarse la ropa que traía antes de creer en Cristo y vestirse con la ropa nueva de Cristo Jesús. Entonces, es importante, si ustedes van juntamente conmigo, se van a dar cuenta de que un solo versículo de la palabra de Dios encierra una riqueza espiritual gloriosa, y que si nosotros no tenemos la verdadera revelación, entonces podemos desviarnos completamente de lo que es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y yo les digo, yo fui una de las personas que fui víctima de esta enseñanza, donde a mí me enseñaron que aquí en Gálatas capítulo 3 versículo 27, el apóstol Pablo enseñaba que la persona que se bautizaba, al bautizarse, era revestido de Cristo Jesús. Pero poco a poco yo fui escudriñando la palabra de Dios, iba haciendo comparaciones y me daba cuenta de algo muy diferente. Les voy a decir por qué. Aquí primeramente, cuando dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no se refiere en nada al bautismo en agua. Nada tiene que ver el agua del bautismo con lo que está enseñándose aquí. Porque aquí no habla de un bautismo en agua, ni habla de un bautismo en el nombre de Cristo refiriéndose al bautismo en agua, sino es muy clara la palabra de Dios y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Esto no tiene que ver nada con el bautismo en agua, sino con un bautismo. Ahora yo quisiera compartirles algo, que la palabra bautismo simboliza sumergir el cuerpo en el agua, hablando ya directamente del bautismo. Entonces, hablar del bautismo en agua literal es meter a una persona dentro del agua
hablando del bautismo en agua. Si aquí se habla de un bautismo en Cristo, es un sumergimiento en lo que es el Cristo glorificado, o un sumergimiento o unirse a Cristo espiritualmente, para que mejor me entiendan. Entonces no tiene nada que ver con lo que es el bautismo en agua, aún en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Esto es tan importante porque de pronto, como les digo, los predicadores podemos caer en ese error y pensar que estamos aplicando correctamente la palabra de Dios. Por un lado, nos damos una idea de lo que significa el bautismo en agua. Por otro lado, nos damos cuenta de lo que significa el bautismo en Cristo Jesús. Y yo quiero decirles, hermanos, vamos a descubrir una gloriosa realidad, que es eso que muestra aquí la palabra de Dios, el ser bautizados en Cristo Jesús. Eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso, eso es algo que no es otra cosa más que la realidad de la verdadera vida espiritual. Por eso yo les invito a que vayamos paso a paso meditando y entendiendo, porque muchas veces podemos quedarnos, como en este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta muy directamente el bautismo en agua, nos quedamos dándole honor, nos quedamos tomando en cuenta un rito, un acto externo como es el bautismo. Y si solo nos centramos en lo que es el bautismo en agua, que dijéramos, de pronto se nos enseña y se nos dice, ahí se está dando a conocer el bautismo en agua, y nosotros creemos aquello y de ahí seguimos adelante, nos estaríamos quedando solamente con practicar un rito, un acto, el acto o el rito de sumergir a una persona en el agua, algo literal, algo externo, y olvidaríamos e ignoraríamos la verdadera realidad que nos pasa por alto. Entonces, si yo estoy en estos momentos tratando de compartirles esto, es para que los que no predican se den cuenta qué es lo que nos enseña la palabra de Dios ahí, para que no vayan a caer en el error de pronto, o que ustedes lo interpreten pensando que es el bautismo en agua, o de pronto que alguien les diga, ahí habla del bautismo en agua, y lo crean también así, y ya sea por ustedes mismos, porque de pronto estaban leyendo y se encontraron con ello, y lo interpretaron ustedes de la manera que si fuera el agua del bautismo, o si alguien les predica y ustedes creen que es el agua del bautismo, de alguna manera nos desviamos del verdadero significado. Entonces, hoy vamos a descubrir que no es aquí que se está hablando acerca del bautismo en agua, pero que sí tenemos que conseguir obtener la revelación de lo que significa ser bautizados en Cristo Jesús. Una vez más, recuerden esto. Si nosotros queremos conocer el significado del bautismo en agua, cuando nos bautizamos en agua, el símbolo es ser sumergidos en las aguas del bautismo. Ser sumergidos en las aguas del bautismo. Si nosotros estamos viendo la misma palabra acá, bautizados, pero en Cristo, entonces recuerde esto, si se habla del bautismo en agua, usted sabe que va a ser sumergido en las aguas. Todo su cuerpo va a ser sumergido en las aguas, y las aguas le van a cubrir, las aguas le van a penetrar, las aguas le van a envolver. Ojalá que me entiendan. Y cuando nosotros leemos aquí que dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, grábese esto. Si nosotros leemos el versículo completo, en ninguna parte habla nada acerca del bautismo en agua.
pero sí habla muy claramente del bautismo en Cristo. Entonces, si el bautismo en agua simboliza sumergir a ese cuerpo de la persona en las aguas y que se penetre de las aguas, que las aguas le cubran, le envuelvan, lo saturen, así también al ser bautizados en Cristo es unirnos con Cristo espiritualmente desde lo más profundo de nuestro ser. Esto no tiene que ver nada con lo externo, con el bautismo, sino tiene que ver con nuestra unión en Cristo. Por ejemplo, desde que Cristo resucitó y luego se despidió de los discípulos por allá, en Hechos capítulo 1, versículos 8 en adelante, el Señor, después de resucitado, se despidió de sus discípulos y se fue a la gloria. Él está en gloria en estos momentos, pero a la misma vez está dentro de cada uno de nosotros los que creemos en Él. ¿Por qué? Porque al creer en Él, Dios nos unió en su muerte, porque Él murió por nuestros pecados. Hace más de 2000 años, Cristo murió en la cruz y ahí le incluyó a usted, hermano, ahí le incluyó a usted, hermana. Por lo tanto, usted iba con Cristo en su muerte porque murió por usted y murió por mí. Cuando Cristo fue sepultado, cuando su cuerpo fue sepultado y resucitó de entre los muertos, cuando usted cree en Cristo, se hace real aquello de que la vida que tomó lugar en el cuerpo de Cristo ahora toma lugar en usted, pero ya toma lugar el Cristo glorificado, el que murió y resucitó, pero toma lugar en nosotros en espíritu. Por eso nosotros podemos de pronto decir, yo creo en Cristo, Cristo mora en mí, pero eso porque lo hemos escuchado. Pero aquí se nos está describiendo de qué manera Cristo está en nosotros. Por eso les digo, es importante no confundirnos, y yo espero que para la próxima oportunidad haya más ministros, aunque ahorita tenemos ministros ahí pendientes en diferentes países, pero a mí me interesaría que todos los hermanos en esta iglesia estuvieran aquí para poder tener la revelación de la palabra de Dios, para que así, a medida que Dios los esté llamando y empiecen a predicar, no prediquen lo que se imaginan o no prediquen lo que predica cierto predicador muy famoso, sino que prediquemos lo que es realmente la palabra de Dios. Y una vez más les digo, tomemos en cuenta esto. Si se dice que aquí en Gálatas capítulo 3 versículo 27, el apóstol Pablo está enseñando el bautismo en agua en el nombre de Jesús el Cristo, eso lo estaríamos inventando nosotros, porque el apóstol Pablo no lo enseña así. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, a los que ya han creído en Cristo, y les dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo. No habla acerca del bautismo en agua como lo hemos hecho cuando creímos en Cristo. Este es el bautismo en Cristo, aquel fue el bautismo en agua. Ojalá que estemos entendiendo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si fuera por el bautismo en agua que nosotros nos revestimos espiritualmente de Cristo, entonces diría: todos los que han sido bautizados en agua de Cristo están revestidos, o sea, están revestidos espiritualmente. Pero aquí en esta escritura no menciona para nada el bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo. Entonces recordemos que son dos cosas muy diferentes. Una, el bautismo en agua en el nombre de Cristo Jesús, y la otra, el bautismo en Cristo, y eso es puramente espiritual. El bautismo en Cristo no es literal, no es externo como lo es el bautismo en agua. El bautismo en Cristo es interno y es espiritual. ¿Estamos entendiendo ahí, hermanos? Gloria a Dios.
Entonces yo quisiera que pusiéramos mucha atención y que no cayéramos en ese error, porque yo fui enseñado de esa manera y yo entiendo. Yo creo que las personas que a mí me enseñaron no tenían el propósito de engañarme, pero a ellos no se les reveló la palabra de Dios, a ellos no se les explicó correctamente, al contrario, se les dijo que ahí se hablaba acerca del bautismo en agua en el nombre de Cristo, y que por eso al ser sumergidos en las aguas y al salir de las aguas ya salían revestidos de Cristo. Pero no se olviden que ser revestido de Cristo, ¿cómo vamos a ser revestidos aún estando Cristo humanamente? Les digo de esta manera: hablar de ser revestidos en Cristo, no se podía tampoco ser revestidos de Cristo mientras que Cristo estuviera humanamente entre nosotros, porque ¿cómo nos iba a revestir de Él? ¿Verdad? ¿Cómo puede entrar un cuerpo en otro cuerpo? No se puede. Por lo tanto, si habla de un revestimiento, tiene que ser de espíritu a espíritu, en lo espiritual, no en lo físico. O sea, lo que nosotros participamos del bautismo en agua no nos produce lo que es la unión espiritual con Cristo. Lo que nos produce la unión con Cristo es creer en Cristo Jesús. O sea, pongamos atención. No voy a preguntarles muchas cosas, porque de pronto, si pregunto cosas y ustedes me contestan, ¿a poco de pronto se comprometen ustedes y yo les puedo contestar algo que ustedes no contestaron correctamente y los voy a hacer sentir mal? Entonces prefiero mejor explicarles y no preguntarles. Esto también para los que tengan un día que enseñar, que dar un estudio. Traten de no hacerles preguntas a los hermanos y luego después de eso darles la contestación, porque los hermanos con todo su corazón contestan lo que ellos entienden, y si después les damos una contestación que vaya diferente a lo que ellos pensaron, públicamente los vamos a hacer sentir mal. Entonces es mejor dar la enseñanza como nosotros la entendemos, para que cada uno sienta que va asimilando la palabra de Dios, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí, como les digo, no está hablando en Gálatas 3:27, no está hablando el apóstol Pablo del bautismo en agua, porque si nosotros pusiéramos aquí el bautismo en agua para ser revestidos espiritualmente de Cristo, entonces estaríamos de cierta manera poniendo al bautismo en agua, al acto de meter a una persona en las aguas y sacarla, como lo que produce estar unidos a Cristo espiritualmente. Y eso no puede ser. Cuando nosotros vemos la Escritura, no abra la Biblia, pero allá en Isaías 53 dice que Cristo llevó nuestras enfermedades. En Isaías 53, 4 y 5 ahí dice. Entonces, ¿cuándo fue? Y no me conteste para que no se sienta mal, yo se lo voy a decir. ¿Cuándo fue cuando nuestros pecados fueron perdonados? De pronto alguien puede decir: hermano, cuando creí. No, ahí se hace real el perdón de pecados. Pero en realidad, nuestros pecados fueron perdonados cuando Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Se oye raro, porque ¿cómo es que allá se nos perdonaron los pecados? Es que allá murió Él por nuestros pecados. Y si Él murió por nuestros pecados, de cierta manera, mirándolo de parte de Dios, Dios estaba mirando a toda la humanidad perdonada. Ahora es necesario que esa humanidad que ya fue perdonada en la cruz por Cristo, porque Él murió por toda la humanidad, conozca de que Cristo murió en la cruz por sus pecados, para que al creer que Cristo murió por sus pecados y que resucitó de entre los muertos, esa persona sienta la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, eso es muy importante de hacerles saber a la gente de que ya murieron con Cristo, porque Cristo murió por ellos,
y que ya Dios perdonó sus pecados. Nada más que crea que Cristo murió por sus pecados y que resucitó de entre los muertos, inmediatamente la persona siente que sus pecados han sido perdonados y comienza a sentir la vida espiritual, que no es otra cosa que el mismo Espíritu Santo en nosotros, comenzando a guiarnos en lo que es la verdadera vida que agrada a Dios. Ojalá que me estén entendiendo. Entonces, hermanos, aquí en Gálatas 3:27, una vez más, recordemos esto. Debemos tener mucho cuidado, porque les digo, hay miles de hermanos y hermanas, hay cientos de predicadores, los cuales están enseñando que aquí el apóstol Pablo ha enseñado que en el bautismo en agua somos revestidos de Cristo. Al hablar que somos revestidos de Cristo, estamos hablando de ser revestidos espiritualmente. Y no puede ser que por meter a una persona en el agua, por meter a un cuerpo en otro cuerpo que es el agua, de ahí haya una unión espiritual. Y si nosotros lo presentamos de esa manera, vamos a tener que darle un lugar muy especial al bautismo como para producir algo espiritual. Y en realidad el bautismo no nos produce algo espiritual. La fe sí nos produce lo espiritual. Porque en el momento que nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, nosotros sentimos algo allá adentro que nos inclina a buscar más de Dios, que nos hace sentir la paz porque nuestros pecados son perdonados y comenzamos a sentir el ánimo de servir a Dios. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchos hermanos piensan que uno tiene que esperar el momento de ser bautizados para poder gozarnos. Y la verdad, se recuerdan que dijo el Señor Jesús: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, entonces hay perdón de pecados. Al haber perdón de pecados, la persona siente que su corazón, que su alma es descargada del pecado, siente la relación inmediatamente con Dios en espíritu y se le ve un cambio a la persona. Cuando ya nosotros vamos a ser bautizados, es cuando ya hemos tenido esa relación íntima con Dios. Por eso les digo, muchas veces podemos ver que alguien no se ha bautizado, pero ya está entre nosotros por meses a veces, y le vemos ese cambio, esa disposición, ese gozo, esa alegría de servir a Dios. Y de pronto, si nosotros creemos que es en el bautismo cuando se tiene la nueva vida o que se perdonan los pecados, porque acuérdense, Hechos 2:38 dice, eso lo vamos a tocar en otra oportunidad, Hechos 2:38 literalmente dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces de pronto caemos ahí en aquello de que, bueno, ¿qué es lo que perdona los pecados? ¿Es el bautismo o es la fe? Y la verdad, los pecados son perdonados cuando creemos que Cristo murió por nuestros pecados, ahí son perdonados. Pero si lo vemos en el plan de Dios, los pecados son perdonados cuando Cristo muere por nosotros. De ahí, por eso es la gran necesidad de que nosotros le anunciemos a la gente de que ellos necesitan creer en Cristo. ¿Por qué? Porque necesitan creer que Él murió por sus pecados, necesitan creer que Él resucitó de entre los muertos y que por esa resurrección nosotros tenemos la conexión a la vida eterna. Pero una vez más les digo, cuando nosotros creemos en Cristo es cuando se hace real el perdón de los pecados y lo que es la nueva vida. Cuando nosotros vamos a bautizarnos, vamos a dar testimonio de haber sido unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso cuando yo bautizo a una persona, y aquí hermanos que van a estar bautizando un día de estos,
No vayan a invocar, como dice Hechos 2:38, y aquí alguien me va a criticar, yo sé que me van a criticar, porque Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, cuando yo bautizo a una persona, yo le digo: Anthony Hernández, yo como ministro de Jesús el Cristo te bautizo, invocando sobre ti el nombre de Jesús el Cristo, en quien tú creíste para el perdón de tus pecados, en quien tú creíste que resucitó de entre los muertos, lo cual te concede a ti la nueva vida. Ahora, por medio del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Fíjate bien, te bautizo en el nombre del Señor Jesús, pero no para perdón de pecados, sino como testimonio de haber creído en Cristo, que murió y resucitó, y que por aquello ya había recibido el perdón de sus pecados. Por eso es en contra del orden espiritual que si alguien no se ha bautizado, nosotros le digamos que no es nuestro hermano todavía. Es que ese es otro tema que un día de estos vamos a tomar. No somos hermanos por meternos a las aguas del bautismo. Somos hermanos porque creemos en Cristo, dice allá en Juan 1:12, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no somos hermanos porque nos metimos al bautismo, somos hermanos porque creímos en Cristo, que murió y resucitó. Ahí nos convertimos en hijos de Dios. Y si todavía la persona no es bautizada, es nuestro hermano porque ya creyó en Cristo, ya vemos el fruto de la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces solo falta que se bautice, porque en el bautismo simbólicamente es donde él da testimonio de que está unido con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. O sea, ¿por qué se estableció esto desde un principio en el cristianismo? Porque a Cristo no lo querían los judíos, lo rechazaban, y el hecho de bautizarse era como que traían los cristianos algo nuevo que Juan el Bautista había establecido en bautizar a la gente cuando se arrepentían. Cristo también empezó a bautizar, y después los discípulos también comenzaron a bautizar. Entonces eso quiere decir que los cristianos traían algo nuevo, y eso era como una identificación con Cristo, que murió y resucitó. De manera que el que se bautizaba de entre los judíos era como para decir: ahora ya pertenezco a este grupo de gente, ahora ya estoy siguiendo a Cristo Jesús. Pero como les digo, lo más importante para nosotros es lo espiritual. Lo primero es lo espiritual, y es la unión. Acá estamos hablando de la unión con Cristo porque estamos en Gálatas 3:27. Pero si hablamos de lo que es el bautismo, tocamos un punto ahorita rápidamente. Nosotros no podemos decir que comienza nuestra vida espiritual al ser bautizados, sino comienza nuestra vida espiritual al creer que Cristo murió y resucitó. De ahí podemos estar viviendo una vida ya que queremos agradar a Dios, nos sentimos bien, nos sentimos en paz con Dios, sentimos la bendición de Dios, nos gozamos con los servicios, pero es necesario bautizarnos, porque en ese bautismo le estamos diciendo a todos: esto es lo que vino haciendo Juan el Bautista, el que empezó a abrir camino para el Evangelio. Esto es lo que venía haciendo Cristo, bautizando también, y él mismo se bautizó. Esto es lo que venían haciendo los discípulos de Cristo, yo también lo hago. Es como una identificación para que se dieran cuenta que pertenecemos al grupo de Cristo Jesús. Ojalá que me estén entendiendo. Entonces, hermanos, volvamos a la escritura de Gálatas capítulo 3, versículo 27, que dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Entonces, una vez más le digo, no está haciendo énfasis aquí, o no se está enseñando el bautismo en agua, porque si le damos lugar al bautismo en agua,
entonces vamos a ponerlo como medio de unión espiritual con Cristo. Y ya estamos poniendo lo que es el acto o el rito del bautismo como si tuviera el poder, fíjese bien, para unirnos espiritualmente con Cristo. Y el bautismo viene hasta el final, no está al principio, sino viene hasta el final. Lamentablemente, en cuanto se hicieron las traducciones de los escritos que había en griego al español, hubo cambios ahí, porque se hicieron ciertos cambios en el orden. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en Marcos 16, no lo mire, nada más se lo voy a recordar, usted lo conoce. En Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Ahí, para empezar. Pero si usted se pone a pensar, creer es algo interno, es algo espiritual. Bautizados es algo externo, es algo literal. Fíjese bien. Y la salvación es algo interno también, es algo espiritual. ¿Cómo puede aparecer que dice el que creyere, la fe, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Si usted se fija, ahí hay una alteración, a poco en la traducción del idioma, pero hay una alteración, porque no tiene que ser el que creyere, la fe, y luego de aquí se tiene que ir a meter al agua para que sea salvo. Dios no va a esperar eso. En el momento que hay fe en Cristo, en el momento que la persona cree que Cristo murió y resucitó, en ese instante Dios le da el perdón de sus pecados y Dios le confiere la salvación. En ese mismo instante. Dios no va a esperar a que nosotros los ministros tomemos a la persona y la llevemos a bautizar, o aquí mismo, aquí detrás mío está el bautisterio. Si yo dijera ahorita a alguien: ¿tú crees en Cristo que murió y crees que Cristo resucitó? Y esa persona me dice sí, y lo hace de corazón. En ese mismo instante, si Dios ve la sinceridad en la persona, en ese mismo instante le da la salvación. O sea, lo pasa de estar en estado de condenación a estado de salvación por la pura fe. ¿Cómo me va a esperar Dios a mí? Que por ejemplo le digo a una persona: ¿crees que Cristo murió? ¿Crees que Cristo resucitó? Y me dice sí. Entonces le digo: ahora espérame tantito, ven para bautizarte para que Dios te dé la salvación. ¿Me están entendiendo? Sería decirle a Dios: espérate, tú no puedes mover nada hasta que yo haga mi trabajo. Espérate, Dios, tú no puedes hacer eso. Y Dios me dice a mí: ¿y tú quién eres para decirme que me espere? Esa persona ya creyó, esa persona ya se hizo uno en su fe, en su creencia con Cristo, en su muerte y resurrección. ¿Quién eres tú para detenerme? Tú no eres más que mi sirviente y me estás estorbando aquí. Él ya creyó en que Cristo murió y resucitó. Ahora yo estoy obligado a darle la salvación porque así se lo he prometido. Al que cree es salvo, ¿verdad? Allá cuando, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban allá en la cárcel? Que por allá el capítulo que es 22 o 26 de Hechos, que estaban en la cárcel Pablo y Silas, y de pronto dice que vino un terremoto y se estremeció la cárcel y se abrieron las puertas, y el carcelero pensó que se les habían escapado todos los presos, ya se iba a suicidar él, y en eso que se iba a suicidar se le habló y se le dijo, porque ya Pablo y Silas estaban siendo usados de parte de Dios, y le dijeron: no te quites la vida, nadie se ha ido, aquí estamos. Entonces ya les dijo aquel hombre: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
creen que Cristo murió y resucitó y será salvo. Por eso acá cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 16, hay una alteración en la traducción o en lo que se hizo para que se acomodara a lo de la iglesia tradicional. Vamos a hablar claramente y sin ofender a nadie. Cuando yo estaba en la iglesia católica, con todos mis respetos, ahí se me enseñó que desde el momento que uno nace hay que bautizarse para que se le perdone el pecado original, o sea, para que tenga el perdón de los pecados. Y ya lo hacen miembro de una organización religiosa. Ahora, sin embargo, la criatura que es bautizada no hace nada para creer, para sentir que sí acepta a Cristo, porque la criatura no se da cuenta de nada, está recién nacida. Entonces el bautismo no es para criaturas recién nacidas. El bautismo es para personas que ya han escuchado que hay pecado en ellos, que Cristo murió por los pecados, para personas que entienden el plan de salvación de parte de Dios. Entonces por eso la persona cree y la persona es salva. Entonces ahí es donde dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese bien, nosotros no podemos tener fe en estos momentos y esperar que el ministro vaya a bautizar a una persona, porque entonces estaríamos deteniendo a Dios. Detente, Señor, y nadie puede levantarle la mano a Dios, nadie puede decirle: Señor, detente, ni pensarlo, porque es más, así lo digamos nosotros, el Señor no va a esperar. Tan pronto como hay un corazón arrepentido, tan pronto como hay un corazón que cree en Cristo, instantáneamente viene la salvación a la persona. Y ya cuando uno se va a bautizar, ya no va a que sea salvo, sino va a dar testimonio de que ha sido salvo. Va a dar testimonio de que oyó de Cristo que murió por nuestros pecados, oyó que Cristo resucitó de entre los muertos, cree en aquello y ya viene a ser hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, acuérdense de esto. En Gálatas 3:27 no hay una enseñanza de el bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo. Y una cosa es el ser bautizados en agua, ser sumergidos en las aguas, y otra cosa es ser bautizados en Cristo. Y ser bautizados en Cristo es ser unidos en Cristo, sumergidos en Cristo, envueltos en la gloria de Cristo, en todo lo que Cristo es. Como que Cristo te absorbe, como que Cristo me absorbe, ya quedas dentro de Él y ya la gloria de Dios fluye a través de ti, a través de mí, por Cristo que ha tomado lugar en nosotros. Por eso, hermanos, es muy importante no solamente saber y creer que Cristo mora en nosotros. Yo se los he dicho miles de veces. Si Cristo mora en nosotros es porque creímos que Él murió y resucitó, y al creer que Él murió y resucitó, espiritualmente quedamos unidos, pero de adentro de nuestro espíritu quedamos unidos. Entonces, hablar aquí del bautismo en Cristo es hablar de un sumergimiento en lo espiritual de Cristo. No es hablar de un sumergimiento en las aguas del bautismo, porque les decía, aquí no hay mención de las aguas del bautismo para nada. Claramente enseña que es un bautismo en Cristo, y si nosotros pusiéramos el bautismo como el bautismo en agua para producir la unión espiritual con Cristo o bautismo en Cristo, tendríamos que darle privilegios al bautismo, de dar la salvación, de dar el nuevo nacimiento, y no hay tal cosa, porque aquí no se menciona eso. Lo único que se menciona en este versículo es el ser sumergidos en Cristo, el ser bautizados en Cristo, el ser unidos a Cristo espiritualmente. Ojalá que estemos entendiendo hasta ahí. Yo quisiera que
cuando tengan tiempo, lean el contexto, por así decirlo, es decir, lo que está alrededor de Gálatas 3:27. ¿Por qué no vamos inmediatamente a Gálatas capítulo 3? Para que nos demos una idea, porque es preferible mejor traerlos y que veamos Gálatas capítulo 3, comenzando desde el verso 1 en el capítulo 3. Dice, el Espíritu se recibe por la fe. O sea, si nosotros leímos Gálatas 3:27, que está haciendo referencia en su totalidad en un sumergimiento espiritual en Cristo o en una unión espiritual con Cristo. Nada tiene que ver con el bautismo, sino con una unión o un sumergimiento espiritual en Cristo Jesús. Veamos lo que dice del verso 1 en adelante. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Mire qué duro habla el apóstol Pablo, porque era una iglesia cristiana que ya había dejado entrar ciertas influencias doctrinales que no eran de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Y habla a los Gálatas y dice el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó o quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vea lo que dice el verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Ponga mucha atención. Aquí, en el contexto de lo que leímos, porque leímos en Gálatas 3:27, donde dice, los que habéis sido bautizados han sido revestidos de Cristo. Entonces, en todo ese capítulo y en otros capítulos más de Gálatas, se está haciendo énfasis en que no se reciben las cosas espirituales por guardar ciertas cosas o por hacer ciertas cosas. O sea, por las obras, las cosas que uno tiene que hacer para merecer. Porque, por ejemplo, hablar de la ley es hablar de cumplir con algo que Dios estableció para ganarse lo que Dios dice que puede recibir. Entonces, esta enseñanza que nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es que nosotros no hacemos nada para ganarnos las bendiciones de Dios, sino que Cristo las ganó por nosotros. Cristo se entregó, Cristo murió, Cristo resucitó. Con eso Él ganó todas las bendiciones. Ahora solo nos unimos a Él espiritualmente para que ya se haga una realidad. Y ese Cristo glorificado, el que murió en la cruz, pero que resucitó y que está en gloria también, Él está en nosotros y ya Él pasó por la muerte, por la resurrección y está en nosotros, habiendo hecho posible que todo lo que nosotros necesitábamos, Él lo ganó por nosotros. Por ejemplo, usted y yo necesitábamos ir a la muerte, que nos colgaran en la cruz y nos mataran ahí hasta morir completamente. Eso era para cada uno de nosotros, porque todos éramos pecadores. Pero con un solo hombre puro, perfecto, que apareciera, se podía sacrificar ese hombre nada más por todos los demás y se pagaba todo. O sea, de ahí acuérdense, esto es otra cosa que un día de esto lo vamos a tocar. ¿A quién le estaba pagando Dios con la muerte de Cristo? No al diablo. Eso lo vamos a ver otra vez. Pero lo que Cristo estaba haciendo con su muerte y su resurrección, estaba pagando completamente, fíjese bien, lo que había de deuda del hombre. Estaba el ser humano, fíjese bien, estaba el ser humano
en Cristo Jesús, y Cristo Jesús estaba sufriendo el castigo que usted y yo merecíamos. Es algo maravilloso de que Cristo lo que estaba sufriendo no lo sufría por él o por sus pecados, porque él no tenía pecado. No había nada que estuviera en contra de él para martirizarlo. Todo lo que él sufrió, lo sufrió por ti y lo sufrió por mí. Entonces él llevó el castigo que tú y yo merecíamos, y al creer nosotros que Cristo murió en nuestro lugar, entonces nosotros ocupamos el lugar ya de justificados, de perdonados, y como él resucitó de entre los muertos, la misma vida del Espíritu Santo que estaba en él viene a nosotros, y ahora nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces aquí en Gálatas 3:27 no podemos nosotros pensar que se habla del bautismo en agua, porque al creer que es el bautismo en agua, nosotros vamos a tener que aceptar que el bautismo en agua tiene virtud para salvarnos, y no puede ser así, sino que aquí habla del sumergimiento en Cristo Jesús, del estar unidos a Cristo Jesús. Se recuerdan, ya lo sé, yo les he hablado mucho de eso. ¿Han leído ustedes Gálatas 2:20? ¿Se recuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Me identifico con Cristo que murió en la cruz. Soy uno con Cristo que murió en la cruz. Yo lo creo, yo así lo recibo. Me uno con Cristo que murió en la cruz. Al unirte con Cristo que murió en la cruz, tus pecados son perdonados. Al ser perdonados tus pecados, el Cristo que está en gloria, que ya no está como estamos nosotros, ese Cristo te recibe a ti, pero no te recibe como estás, te recibe espiritualmente. Nosotros seguimos aquí, pero ya estamos unidos con Cristo Jesús en espíritu. Nosotros estamos aquí, pero allá en Efesios capítulo 2, en el verso 4 al 6, dice que también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso lo hace la fe. Cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, todo eso se hace nuestro. Tenemos ese derecho. Entonces recordemos esto, que nosotros al leer aquí en Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados, no dice todos los que han sido bautizados en agua, tampoco dice todos los que habéis sido bautizados en agua en el nombre de Cristo, sino dice todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ese bautismo no es un bautismo en agua, ese bautismo es un bautismo espiritual, donde espiritualmente somos unidos a Cristo. O sea, al creer en Cristo, creemos en Cristo que murió, que resucitó y que está en gloria, y ya somos unidos, somos uno con Cristo en espíritu. Por eso podemos decir, Él mora en mí y yo estoy en Cristo. Él está aquí en mi corazón y ya Dios me ve con Él en gloria. Por eso es necesario ir caminando, ir buscando hacer la voluntad de Dios, para que de aquí simplemente lleguemos a donde está nuestro lugar. Así, sin detenernos. Por eso es importante no desviar la mirada, no entretenernos, no perder el tiempo, porque estamos en ese trayecto, en ese proceso de llegar a donde se nos está esperando. Ya tenemos la promesa y de pronto acuérdate que de pronto se nos hace difícil. ¿Cómo voy a llegar? ¿Es difícil? No, no es difícil. Si tú te das cuenta que Cristo mora en ti, para eso está Cristo en ti, para que Él sea el que viva tu vida, pero también hay que darle lugar a Cristo para que decida por nosotros, porque si no, nosotros vamos a decidir por lo que nosotros creemos que es y pensamos que vamos a llegar al final, y no, porque nosotros queremos guiar nuestra barca, nosotros queremos guiar nuestra vida y cometemos un montón de errores
Pero si nosotros le decimos, Señor, no me dejes hablar, Señor, aconséjame, Señor, no voy a actuar inmediatamente, voy a esperar hasta que tú me enseñes, hasta que tú me reveles, Señor, no voy a dar un paso rápido, quiero que me guíes, vas a ir dándote cuenta que el Señor te va guiando, te va acomodando. Pero si no tenemos ese cuidado, cuando menos acordemos, ya andamos batallando espiritualmente porque andamos fuera del camino del Señor. Entonces no nos olvidemos esto que habla en Gálatas 3:27, los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Acuérdese, el bautismo en agua significa ser sumergidos en las aguas. El bautismo en Cristo significa ser sumergidos en Cristo espiritualmente, porque Cristo ya no está entre nosotros físicamente, y si estuviera entre nosotros físicamente, ¿cómo vamos a ser sumergidos en el cuerpo de Cristo si nosotros tenemos un cuerpo también? Pero como ahorita Cristo está en espíritu, en gloria, nuestro ser espiritual es unido con Cristo, y por eso Cristo está en nosotros, porque nos unimos espiritualmente, y nosotros podemos decir, nosotros estamos en gloria con Cristo porque estamos unidos espiritualmente. Vamos entendiendo. Entonces, solamente quiero recordarles, en Gálatas, en algunos otros capítulos, pero muy especialmente en este capítulo 3 de Gálatas, hace mucha referencia a que no debemos ni podemos recibir las cosas espirituales por llevar a cabo un acto, un rito, por cumplir con una ley. Fíjese lo que dice ahí en Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2, una vez más. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjese lo que dice el verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto quiere decir, ¿para qué fue escrita esta carta de Gálatas? Porque había quienes estaban atribuyendo la virtud de la salvación, de la vida eterna, a ritos, a actos que se hacían en la iglesia y no a lo espiritual. En otras palabras, estaban caminando con otra religión más y no con la realidad del cristianismo. Hermanos, la realidad del cristianismo, y no hay otra, fíjese bien lo que le digo, la realidad del cristianismo, y no hay otra, es estar unidos con Cristo en espíritu, es estar unidos con el Espíritu Santo, es ser templos del Espíritu Santo, que el Espíritu mora en nosotros y que Cristo resucitado y glorificado se mueva en nosotros agradando a Dios, o que Él viva nuestra vida guiándonos a nosotros, o que el Espíritu Santo se mueva en nosotros a cada día desde el instante mismo que creemos en Cristo. Nadie puede tener vida espiritual si no ha creído en Cristo que murió y resucitó, porque es ahí donde comienza. En la fe, en creer que Cristo murió y resucitó, ahí comienza la vida espiritual. Y de ahí es Cristo glorificado, el que vive tu vida, vive mi vida, o es el Espíritu Santo el que nos guía a cada día, y nosotros dejándonos guiar, porque de otra manera no podemos agradar a Dios. Solo de alguien dijo Dios: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si tú te unes espiritualmente con Cristo y constantemente le dices: Señor, por favor, no me permitas hacer un movimiento si no está en la voluntad de Dios. Es lo mismo que Cristo decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahí es donde nosotros debemos actuar como Cristo, para que no hagamos un movimiento
y que de pronto nos encontremos caminando fuera de la voluntad de Dios. Grábese una vez más esto: fuera de la dirección del Espíritu Santo, fuera de la dirección del Cristo glorificado, nosotros no podemos agradar a Dios, ¿verdad? O es el Cristo glorificado el que vive nuestra vida, o es el Espíritu Santo el que nos da la vida, porque no hay nuevo nacimiento si no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo nos sirve de guía todos los días de nuestra vida hasta llegar al final. Entonces, nadie puede comenzar una nueva vida si no es el Espíritu Santo el que se la da y el que lo dirige. ¿Estamos entendiendo, hermanos? De otra manera, precisamente lo que vemos aquí, en la iglesia de Galacia, los hermanos estaban haciendo muchas cosas, las cuales ellos pensaban que les ayudaban a contener o a conseguir lo espiritual. Y por eso el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, por guardar la ley, o por el creer con fe? No, pues creyendo con fe. Ah, bueno, entonces si reciben, fíjese bien, si reciben la salvación por la gracia de Dios o por la fe en Cristo, ¿cómo van ustedes a esperar que haya algo de las obras que sea medio para que ustedes puedan recibir la bendición? Ojalá que me vayan entendiendo hasta ahí. Entonces, quedamos ahí en cuanto a Gálatas 3:27, ¿verdad? Que no está hablando en ningún momento de el bautismo en agua, ni siquiera en el bautismo en agua en el nombre de Cristo Jesús, sino está hablando de el bautismo en Cristo. No podemos nosotros discutirle a nadie este punto, porque lo primero que nos van a decir, ¿en dónde muestra que se trata del bautismo? Y no podemos probar eso. Pero sí podemos probar que es el bautismo en Cristo, el bautismo espiritualmente en esa unión espiritual con Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y como les digo, si nosotros ponemos esta escritura o entendemos esta escritura como que aquí es el bautismo en agua el que nos une con Cristo, entonces estamos mal, porque no es el bautismo en agua el que nos une con Cristo, es el Espíritu Santo el que nos une con Cristo. Cuando se nos predica la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos está haciendo conciencia de lo que significa la predicación del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que nos está aconsejando que recibamos esto, que recibamos aquello, que Dios lo hizo posible. Todo eso es el Espíritu Santo. Una persona, y aquí quiero decirles algo, otro día nos vamos a meter en ese tema. Muchas veces cometemos el error de decir, el Espíritu Santo no estaba en acción hasta el día de Pentecostés. Y cualquiera diría, es cierto, porque ahí se derramó, ¿verdad? Pero ¿quién movía al apóstol? Primero, ¿quién movía a Juan el Bautista? Él venía en el Espíritu, en el poder de Dios, ¿verdad? El mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando Él fue al desierto y fue tentado? Claramente dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, el Espíritu Santo, antes del día de Pentecostés, ya está trabajando en la vida del pecador. Cuando se está predicando la palabra de Dios, que se está predicando que Cristo murió y resucitó, ahí tenemos a puros pecadores. Entonces, el Espíritu Santo le está redarguyendo, aquí es donde entra esa palabra de redarguir a los que no conocen a Cristo, porque esa palabra que es predicada, el Espíritu Santo la toma y la lleva a lo profundo del corazón de la persona, y ahí es donde la persona reniega y batalla, o se aleja o se arrepiente. Es el Espíritu Santo que está obrando. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros desde antes de ser bautizados
y hablar en otras lenguas. O sea, el Espíritu Santo aparece redarguyéndonos cuando se nos predica la palabra de Dios. El Espíritu Santo aparece, ¿verdad? Apretándonos. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué pasó cuando el apóstol Pedro estaba predicando en capítulo 2 de los Hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Estaba predicando y por ahí en el verso 36, Hechos 2:36, el apóstol Pedro predicando dijo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿verdad? Ahora, grábense esto, dice ahí, de este dan testimonio todos los profetas, ¿verdad? Esto quiere decir que aquel que los judíos habían matado, viéndolo así humanamente, aquel que los judíos habían matado, ahora había venido a ser el Señor de todo, a tener el control de todo. Como si les dijera el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: ese Jesús que ustedes pensaron que era una víctima y que mataban al que no querían, pues déjenme decirles, ciertamente murió, pero la tumba no lo pudo retener. Saben que ya resucitó, saben que ya volvió a la vida. Ay de ustedes, ahora viene contra ustedes. Es donde ellos se asustan. Y en el verso 37, en Hechos 2:37 dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí es donde Pedro dice: pues arrepiéntanse, ya no tienen otra. Arrepiéntanse, ¿verdad? Y bautícense. Pero ahí es donde entramos con este punto de que necesitamos saber qué es lo espiritual y qué es lo literal. Ahorita estamos mirando o estamos haciendo la diferencia entre lo que es literal y lo que es espiritual. Y estamos con Gálatas capítulo 3 versículo 27, donde estamos haciendo la diferencia del bautismo en agua y lo que es ser bautizados en Cristo Jesús. Y como les digo una vez más, aquí no hay nada que tenga que ver con el bautismo en agua, pero todo lo que tiene que ver es el bautismo en Cristo, que no es otra cosa que nuestra unión en espíritu con Cristo Jesús. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, en Hechos 2:38, ahí muy pocas personas descubren que en un solo versículo están mencionadas 4 doctrinas. Por ejemplo, arrepentíos es el primero, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahí está el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. Ahí está el perdón de pecados, es la tercera doctrina. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros debemos entender si estamos recibiendo correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando hay arrepentimiento, ¿se recuerdan cuando Dios iba a destruir a Nínive? Que mandó a Jonás. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿verdad? O sea, ¿qué se necesitaba para que Dios destruyera a Nínive? Que no se arrepintieran. ¿Qué necesitaba para que Dios no destruyera a Nínive? Que se arrepintieran. Entonces la gente de Nínive, comenzando por el rey, se arrepintieron y Dios les perdonó los pecados instantáneamente. Y ya Jonás pues ya no pudo hacer nada, porque hasta había escogido un lugar especial a ver cómo se quemaban todos, a ver cómo se morían todos. Ya estaba ahí en su palco, en su asiento ahí, ya nada más para disfrutar la destrucción. Y de pronto resulta que se arrepintieron y ya Dios ya los perdonó, ya no los destruyó. Y pues Jonás tuvo que dejar su asiento que tenía tan rico allá, y dijo: ya sabía que siempre que se arrepienten los perdonas. ¿Ve? Entonces en Hechos 2:38 dice: arrepentíos. Fíjense bien, arrepentíos. El arrepentimiento es algo interno, algo allá dentro de nosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esa siguiente doctrina es diferente a la primera. La primera es espiritual porque es el arrepentimiento, es algo interno.
La segunda es algo externo, es un rito, vamos a decir así, es un acto que es externo porque es el acto de sumergir a una persona en las aguas. Eso no te va a cambiar nada. Lo que te cambia es el arrepentimiento. Entonces, en el orden que se pusieron las doctrinas ahí en esa escritura, hay un pequeño detallito. Por ejemplo, arrepentíos, siempre que ha habido arrepentimiento hay perdón de pecados, sin nada más. Hay arrepentimiento, aparece el perdón de pecados. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el arrepentimiento, el perdón de pecados, el bautismo del Espíritu Santo y al final que aparezca el bautismo. ¿Por qué? Porque las tres primeras que le menciono, las tres primeras doctrinas son espirituales. Arrepentimiento es algo que se produce dentro de nosotros, es un don de Dios y se produce acá dentro. El perdón es algo que Dios otorga y también es algo que se experimenta espiritualmente. El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa también, espiritual. Entonces, ninguna de esas doctrinas va a aceptar al bautismo inmediatamente después de ellos. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, sería como que de pronto nosotros predicamos la palabra y una persona se arrepiente. Vamos, ya está arrepentido. Ahora yo le tendría que decir a Dios: espérate, Dios, tú no puedes ahorita perdonarle los pecados, porque tengo que ir a bautizarle primero. Y Dios dice: ¿y tú quién eres para decirme que hasta que no lo bautices? Este ya se arrepintió, yo le perdono sus pecados. Ahora ya le perdoné sus pecados. ¿Quién eres tú para decirme que no le dé el Espíritu Santo? Porque, pues, ¿cómo puede unirse con el que murió y no tener la nueva vida si también Cristo resucitó? Entonces, ¿ya te arrepentiste? Entonces ahora recibe el perdón de los pecados y recibe el Espíritu Santo, que es la nueva vida en el creyente. Y luego, ahora sí, cuando quieren pueden ir a bautizar. Ahora se recuerdan como base, en la casa de Cornelio, la palabra de Dios dice que Cornelio y su familia o sus amistades eran gentiles, romanos 100%. Y el Espíritu Santo mandó a Cornelio que mandara a traer a Pedro para que le hablara la palabra de Dios. Viene Pedro, le predica la palabra de Dios y dice la escritura que allá en Hechos capítulo 10 verso 43, Pedro dijo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjese lo que le dijo. De Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí no habla del nombre propio. Fíjese bien, hay que tener entendimiento con esto. No siempre que se pronuncia el nombre quiere decir el nombre de Jesús, porque muchas veces el nombre habla de lo que es la obra de Cristo, lo que es la reputación de Cristo. No siempre es el nombre propio Jesús, sino que a veces es el nombre, lo que Cristo ha ganado, lo que Cristo es, pero no precisamente el nombre propio Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en Hechos 2:38, cuando dice arrepentíos, al arrepentirse inmediatamente salta el perdón. Pero por el otro lado puede decir el bautismo: espérate que aquí estoy yo en segundo lugar. Y dice el perdón: perdóname, pero tú no puedes entrar ahorita. Pero ¿cómo no? Entonces yo el perdón me voy a quedar aquí, cuando ya el arrepentimiento ya hizo acto de presencia, y yo me voy a quedar aquí el perdón esperando. ¿Qué estoy esperando? No, a que yo lo bautice. Perdóname, pero eso del bautismo es externo. Eso puede tomarte tiempo, pero esto de acá no puede tomar tiempo. ¿Qué pasaría? Las mujeres saben acerca de esto. Cuando ya la mujer, yo doy gracias a Dios por haber visto a mi esposa estar ya a punto de tener sus hijos. Cuando la mujer ya está para dar a luz,
¿cómo la podemos detener para que no dé a luz? No se puede detener, hermanos. No se puede, no hay forma de detenerla. La criatura ya viene y va a nacer, pase lo que pase. Algo más o menos sucede acá. Usted se arrepiente y haga de cuenta que ya está dando a luz, ¿me entiende? Entonces inmediatamente tiene que aparecer el perdón. Aparece el perdón y ya está apareciendo el nuevo nacimiento, porque es la identificación espiritual con Cristo en su muerte y resurrección, porque es la fe lo que está produciendo aquello. Entonces, como les digo, es algo poco difícil de entender, porque hay que ir en contra de lo que está escrito, pero lo que está escrito no es en sí la palabra de Dios, sino la traducción de cómo tradujeron aquello. Y como les digo, si nosotros no miramos esas 4 doctrinas, no vamos a entender esto. Pero ahí hay 4 doctrinas y hay que saber cuál es el orden de cada una. Como les digo, si de pronto Pedro estaba predicando y la gente se arrepintió, estoy hablándoles de la casa de Cornelio. Dice, de este dan testimonio todos los que en él creyeren, que los que recibieren tendrán perdón de pecados por su nombre. Ahí en el verso 44, Hechos 10:44 dice, y mientras Pedro decía estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos hablaron en otras lenguas. Mejor prueba que esa no tenemos. Pedro estaba predicando acerca del pecado y acerca del perdón de pecados. Cornelio y su familia creyeron que Cristo murió y resucitó, sin levantar la mano y decir yo le entrego la vida a Cristo, sino simplemente con el momento en que ellos creyeron que Cristo murió y resucitó. En solo las palabras de Pedro ya estaban sintiendo el arrepentimiento y ya el perdón de pecados estaba tomando lugar en ellos. Y no podía haber venido el Espíritu Santo si antes no hubiera arrepentimiento y perdón. Entonces vemos que dice, mientras Pedro hablaba estas palabras, o sea, hablando Pedro y la gente arrepintiéndose la gente y Dios perdonándoles, y ya bautizándolos con el Espíritu Santo. Al final se arrepintieron, fueron perdonados de sus pecados, recibieron el Espíritu Santo. Le estoy hablando de Hechos 10:48 hasta el final. Es que ellos ya recibieron el bautismo. O sea, primero ocurrieron las 3 cosas espirituales: el arrepentimiento por la palabra de Dios, el perdón de los pecados porque ellos tuvieron fe en Cristo, vino el nuevo nacimiento, hablaron en lenguas y después dicen, ahora sí, ¿qué impide? Pues ya recibieron el arrepentimiento, ya creyeron, ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos detiene? Pues no, ahora sí vayan y bautícenlos. ¿Se dan cuenta? Ahí está el orden, que las primeras 3 doctrinas que son espirituales tienen que aplicarse primero y el bautismo al último. ¿Por qué? Porque no se puede hacer esperar al perdón si ya está el arrepentimiento. Si ya el arrepentimiento hace acto de presencia, no querramos presentarle al bautismo, porque como le digo, sería meternos nosotros como humanos y decir, Dios, tú no puedes ahorita perdonar los pecados, espérate hasta que yo vaya y lo bautice. Si no, espérate tú, porque yo no te voy a esperar a ti, ¿verdad? Ya se arrepintió, yo le perdono los pecados y hasta le doy el bautismo del Espíritu Santo. Y ya hablando en lenguas, y después dice Pedro, ¿y ahora habrá algo que impida? No, pues ahí está el agua, bautícenlos, ¿verdad? Entonces quiero que quede bien claro que en Gálatas capítulo 3 versículo 27 se habla de el ser bautizados, sumergidos, unidos espiritualmente con Cristo. Grábense esto, porque en el próximo estudio les voy a tener un estudio de cómo somos bautizados en Cristo, cómo somos unidos espiritualmente a Cristo. Una cosa es que seamos unidos por la fe en que Cristo murió y que nosotros nos unamos por la fe. Otra cosa es que creamos que Cristo resucitó
y que nos unamos con Cristo en su resurrección. Y esta otra cosa es meternos en la profundidad del Cristo espiritual, que nos envuelva ese Cristo espiritual y nos llene ese Cristo espiritual. Y como les digo, no es asunto de meter un cuerpo físico al agua, es asunto de meter el ser espiritual del hombre en las profundidades del Cristo glorificado, del Cristo espiritual. Entonces vamos a tener para la próxima oportunidad, al próximo estudio, vamos a tener un estudio de cómo es esa unión espiritual con Cristo, cómo estamos tan unidos. Y cuando nosotros aprendamos acerca de esto, hermanos, vamos a tener más bendiciones espirituales, vamos a tener más victorias espirituales, porque de otra manera nos mantenemos por encima nada más con un conocimiento superficial. Esto es lo más importante. Andamos en el mar de Dios, pero tenemos que meternos a la profundidad, porque podemos decir yo creo en Cristo, que murió y resucitó, sí, pero no tenemos ni el conocimiento, ni la revelación, ni la experiencia de estar realmente unidos con el Cristo espiritual. ¿Estamos entendiendo? Entonces ya les cierro aquí, nada más les digo, no hay nada más importante que la unión con el Cristo glorificado en espíritu y la unión con el Espíritu Santo. Nosotros como templos del Espíritu Santo somos templos del Espíritu Santo, así como nos vemos, pero dentro de usted hay Espíritu de Dios, el soplo de Dios. Cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Ese soplo de Dios es Espíritu de Dios. Y haga de cuenta, le voy a dar una idea. ¿Han oído ustedes de esos lugares que se abren en otro país que se llaman consulados? Hay otro lugar que se llama, ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan? Aparte del consulado, hay otra parte también. Embajada. Esa embajada, yo creo que algunos de ustedes saben, o a poco todos, qué sé yo. Pero esa embajada no es, o ese lugar, o eso en particular, no es propiedad, vamos a decir. Aquí en Estados Unidos hay una embajada mexicana, como hay una embajada salvadoreña, una embajada guatemalteca, y ese lugar tiene el privilegio de que Guatemala lo posee, es de Guatemala, ese lugar es de El Salvador, ese lugar es de Honduras, ese lugar es de México, y Estados Unidos lo tiene que respetar. Yo no sé, cuando alguien por ahí dice, algún político o algo tiene problemas, va y se refugia en la embajada. Es como que se metió en México, como que se metió en Guatemala. Le tienen que respetar forzosamente el que esa persona se resguardó ahí. No pueden tocarlo. Ojalá que me entiendan. Les estoy dando una idea. Bueno, ese soplo de Dios, que Dios sopló en Adán, pero que se va haciendo real en cada uno de nosotros al nacer. Aunque Dios sopló en Adán, solo en el varón, pero la mujer se formó de la costilla de Adán. Entonces es parte también, igual que el hombre, o sea, Dios lo toma en cuenta de la misma manera. De modo que cuando la persona cree en Cristo, allá adentro hay un soplo de Dios. Haga de cuenta, estamos en un océano que es el territorio de Satanás, un océano enorme, pero ahí hay una islita chiquita. Haga de cuenta que el hombre es un océano enorme y allá adentro hay una islita pequeñita. Pues esa islita pequeñita es el soplo de Dios en la persona. Eso le corresponde a Dios, eso es de Dios. Y lo que hace Dios es que cuando nosotros creemos,
el ser de Dios toma lugar allá en aquella islita y la fortalece. Y Él la protege, y Él la guarda, y Él la cuida, y Él la puede hacer crecer. Primero en una persona y después en 2 o 3 o 4. Lo que pudo haber sido una persona aquí en el área de Los Ángeles que recibió la visita espiritual de Dios, hizo contacto con ella, y luego otra y otra y otra, y ahora somos una gran cantidad de personas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso es algo más o menos para darnos una idea en lo personal. O sea, usted cree en Cristo, usted tiene el soplo de Dios. Allá en Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Recibes el espíritu de Dios en el soplo de Dios, que es tu espíritu. Hasta allá viene. Haz de cuenta que ahí hay algo que resplandece, es el soplo de Dios. Pero viene de Dios un resplandor tremendo, porque Dios es todo. Viene ese resplandor tremendo a esa chispita que hay ahí de Él, y la hace grande y la fortalece. Esa es la fuerza que nosotros tenemos de Dios en nosotros. Y si nos dejamos guiar por esa fuerza, cada día seremos más fuertes, cada día caminaremos más firmes, y eso nos va a mantener fuertes hasta llegar al final. Por un lado. Por el otro lado está el Cristo glorificado, el que está en la gloria. Él murió en la cruz, Él resucitó de entre los muertos y está en la gloria. En el momento que tú y yo creemos que Él murió y resucitó, inmediatamente ese Cristo glorificado, con todo su poder y autoridad, mora en nosotros. Por eso dice allá en Filipenses 4:13, ¿se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted diga eso, no piense que va a ir a llamar a Cristo de la gloria que le fortalezca. No, Cristo está en usted. Cristo es uno con usted. Nada más confíe. Ni levante los ojos al cielo, ni le diga: Cristo ven. No, Cristo está en usted. Nada más crea que la fe se haga una realidad de que Cristo está ahí, de que Cristo va a tomar su vida, va a tomar el control, va a tomar la dirección, y usted nada más calmadito, tranquilo. Señor, yo no puedo guiar esta barca que se me va para todos lados. Toma el control, Señor, y yo sé que tú estás en mí, y guíala, ¿verdad? Entonces no hay cosa más importante, y así podemos moverle como le movamos. Si no hay el Cristo glorificado morando en nosotros, el Cristo que ya está en la gloria, que pasó por la muerte, la resurrección, está en la gloria. Si ese Cristo no está aquí en nosotros, todavía estamos en otra religión. Cuando ese Cristo esté morando aquí activamente, y nosotros le consultemos, y nosotros le demos lugar para que obre, para que Él haga las cosas en lugar de nosotros, entonces van a cambiar las situaciones. Y nosotros, desde que creemos, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu Santo con toda su plenitud. Nada más no hay que hacer movimientos hasta que nosotros estemos seguros si lo que vamos a dar como paso tiene que ver con la voluntad de Dios. Si no tiene que ver con la voluntad de Dios, no lo haga, porque se va a ir andando solo, no va a ir respaldo de parte de Dios, y ahí es donde tenemos problemas. Algo hemos aprendido hoy. Si algo no entendieron de lo que dije, hermanos, háganme una notita y diga: hermano, yo aquí no le entendí, o aquí yo la había entendido de esta manera, para poder traerles una respuesta para la próxima oportunidad, y decir: hubo esta pregunta y quiero contestarla aquí de esta manera. Amén, hermanos.